¿Cómo está la banda? ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Este podcast de hoy, lunes 21 de septiembre, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¿Qué les pareció la entrevista de la semana pasada con nuestro querido Fernando Aceves? Se puso bueno, ¿no? Que estuvimos platicando de Emerson, Lake and Palmer y todo. Les quiero comentar que el grito del día de hoy de cómo está la banda, ahora resulta que es de Emiliano, un fan que tenemos de 9 años, que es el nieto de Oscar Díaz Romero, que toda la familia se reúne los lunes en la noche a ver el podcast. Así que pues estamos felices, ¿no? Y muy contentos de que este tipo de cosas se sigan suscitando. Saludamos a Emiliano, de 9 años, hasta la Ciudad de México. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va todo? ¿Cómo seguimos en esta cuarentena, en este encerrón? Pues yo ya fui a México a cumplir con la fecha de Rock en tu Idioma Eléctrico en el Auditorio Nacional, como muchos de ustedes saben. Y ahora regresamos porque tenemos el primer streaming de Ritmo Peligroso el 9 de octubre, también con la plataforma de eTicket. Pero bueno, todavía falta, le estaremos dando más información de este evento. Estamos bien contentos, vamos a convocar a que todos los fans nos manden las rolas que quieren que toquemos y vamos a prácticamente dedicarles ese concierto. Bueno, al final del camino todos los conciertos se los dedicamos, ¿no? Pero este será un concierto bien especial, acompañado de un EP que vamos a lanzar con canciones del pasado y con unos arreglos de 2 rolas nuevas, que se va a poner muy padre. Al fin vamos a rescatar algunas canciones de aquel aniversario en el Teatro Metropolitan en el 2012 y creo que va a ser un producto muy atractivo. Espérenlo a principios de octubre, yo les estaré avisando todo por acá. Recuerden que solamente tienen que hacerle clic aquí abajo para suscribirse a mi página. Corran la voz, por favor, síganos apoyando, se los agradecemos muchísimo. Correos, sigan mandando correos, hay correos increíbles, estamos interactuando con gente muy interesante que ahorita voy a saludar a algunos de ustedes, así nada más por arribita. Y también conectémonos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, soy Piro Pendaz, seguimos adelante. Seguimos también todos los viernes con Plática entre Cuates con mis colegas de Ritmo Peligroso, así que por favor, seguimos en contacto en este mundo maravilloso que es el internet. Quiero saludar hasta La Paz, Bolivia, a mi amigo Rodrigo Bernal, que tuvo el tiempo de mandarme un email muy emotivo con un poema, y también salió toca muy bien el bajo, por cierto, y salió tocando el bajo de palos rumberos de la canción de Santana, a raíz de lo que mencionamos de Santana en el podcast, no el pasado sino el otro. Y nos mandó este video tocando el bajo, improvisando, padrísimo. Un saludo a Rodrigo Bernal hasta La Paz, Bolivia. Quiero saludar también a Javier Ramos, que por cierto me mandó el link para el documental El Rock no tiene la culpa, que sobre todo creo que tiene mucha información muy interesante de Avándaro. Vale la pena que lo chequen, sobre todo por eso. De pronto tiene como un bache, como de finales de los 70 a mediados de los 80, porque de pronto se brinca y empiezan ya a hablar de Caifanes. Y entonces no cubren un área muy importante que fue precisamente la etapa de Dangerous Rhythm, de Ritmo Peligroso, de Kenny Los Eléctricos, de Kerigma. Pero de todos modos tiene pedazos muy interesantes. Sale Meme también de Café Tacuba, hablando ya un poco más en la actualidad. Sale el artista plástico si no me equivoco, Jorge Montaño. Y sobre todo hay unas entrevistas muy interesantes a nuestro querido amigo Armando Molina, que ya falleció, que en paz descansa, a Alejandro Lora, a Lalo Toral, a Rafa Acosta y a mucha gente que tuvo que ver mucho con la construcción del movimiento de rock and roll desde los 60. Y todo lo que hablan sobre Avándaro es muy interesante, se los recomiendo, se llama El Rock no tiene la culpa. Y por último quiero saludar a Julio López de la ciudad de Puebla. Estos son mis colegas que saludo el día de hoy. Un placer que me escriban, tengo muchos saludos pendientes, poco a poco los iremos diciendo aquí en Cómo está la banda, y como todos los lunes les voy a leer
un poema, una letra de una canción, un pensamiento, lo que sea, ¿no? Lo que se acumule. Esto es una letra de una canción que se llama Aburrido, que grabé con Los Humanos hace muchos años, pero va a formar parte de mi libro, porque también dentro de mi libro escogí algunas letras que me gustan, que aprecio, y les comparto esto que se llama Aburrido. Aburrido, medio bruto y primitivo. No funcionan mis sentidos. Soy el jefe del partido político. Aburrido, ando solo y deprimido. Ya no creo en mis amigos. Abandono en el olvido. Me aburro de noche y al amanecer. Me aburro de todos y de tu mujer. No encuentro salida por donde escapar, mas traigo una rima pa' poder mi rola cantar. Aburrido, no soy nada divertido. Nunca paro de opinar. Ando bobo y anormal. Aburrido, aburrido. Medio bruto, primitivo. ¡Au! Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Amigos, hoy les voy a hablar les quiero recomendar un libro que a mí en lo personal me gustó mucho. Y también les quiero hablar de un cineasta que también admiro mucho. Este es un libro de David Byrne, el cantante y fundador y compositor de los Talking Heads, que se llama How Music Works. Cómo funciona la música. Y fue escrito en el 2012. Obviamente las cosas han cambiado mucho en los últimos 8 años. Pero este es un libro que los fundamentos no van a cambiar, ¿no? Porque hace un profundo análisis de cantidad de cosas. Y además, por ejemplo, hay un capítulo que nada más se dedica a cómo la tecnología afectó lo análogo, a cómo la tecnología afectó lo digital, a los diferentes lugares que existen para conciertos, que puede ser un lugar donde es mejor tocar música acústica, como hay otros lugares que la música eléctrica es mucho mejor. Entonces hace un profundo análisis de todo esto. Hay otro donde habla sobre las finanzas, cómo los grupos se tienen que asesorar y guardar un dinero para ensayos, etc. Entonces es un libro muy interesante. Y aunque fue escrito hace 8 años, yo creo que es sumamente actual. David Byrne es una persona que se ha caracterizado por profundizar mucho en las cosas, por no pasarles por arribita ni tomarlas a la ligera. A él le gusta profundizar y hablar bien y conocer bien de lo que habla. Por ejemplo, aquí hay un capítulo donde habla mucho de cómo se fue soltando un poco en el escenario, cómo empezó toda esta madurez escénica a tomar camino, cómo de pronto contrataron un asesor de coreografía, de danza, para más o menos tener una mejor expresión corporal. Y también habla de algo muy interesante, que a mí en lo personal me gustó mucho. Cuando estuvieron en Japón con los Talking Heads, de pronto fue al teatro Bunraku, al Kabuki y al No. Entonces estuvo viendo estos 3 tipos de teatro tradicional japonés, y de ahí le vino la idea del saco grande, que se ponía este saco todo extraño en la película y en el disco, en el video de Stop Making Sense, que fue uno de los primeros conciertos filmados en la historia, que para mí son increíbles, ¿no? Que empieza con él solo, con un ghetto blaster, con una percusión grabada, saca la lira y empieza a tocar Saco Killer, y luego se suma a Tina Weymouth en el bajo, luego sale el baterista, luego sale el tecladista, luego van saliendo músicos hasta que hay como unas 10 o 12 personas en escena, y el concierto empieza de menos a más. Eso es muy interesante. Él habla de todo este tipo de situaciones, de cómo la música fue afectada, de cómo la música evolucionó. Entonces es un libro que a mí me parece muy interesante, y si tú estás en el negocio de la música o piensas dedicarte a la música, a mí me parece un libro esencial. How Music Works, cómo funciona la música, de David Byrne. También habla sobre cómo producir un concierto. O sea, es un libro muy interesante porque abarca todos los diferentes aspectos que puede tener la industria de la música, ¿no? Desde ser un promotor hasta ser un manager, hasta ser un músico. El cine, que como se han dado cuenta, pues es mi pasión también. Tenemos espacio más adelante para hablar de grandes cineastas como de Stanley Kubrick, como de Martin Scorsese, como de Francis Ford Coppola, como de nuestro querido Alejandro González Iñárritu, también de Alfonso Cuarón, de Guillermo del Toro.
porque pues son ya tremendos directores de concepto que han traído un cine fuera de serie a este planeta, ¿no? Pero hoy les traigo a un cineasta independiente que él escribe y dirige la mayoría de sus películas, y él se llama Jim Jarmusch. Él es de Ohio, nació en 1953 en Ohio, amigo de Iggy Pop, de Tom Waits, de toda esta bola de locos desde hace muchos años, por eso están en sus películas, y de hecho, él le ofreció en una película de sus primeras películas un papel a Joe Strummer, el cantante y compositor y líder de The Clash, que se llama Mystery Train. Por ahí le ofreció un papel a Joe Strummer. Y también hizo el documental de Iggy Pop and the Stooges, que se llama Gimme Danger. Este documental es del 2016 y los que les gusta Iggy Pop y obviamente la música de los Stooges, se los recomiendo ampliamente. Está padrísimo. El Iggy Pop sale descalzo, rascándose los pies y las uñas de los pies y todo, mientras lo entrevista el Jim Jarmusch. Y entonces entrevista también al baterista, porque si no me equivoco ya murieron los hermanos Asheton, y creo que nada más queda vivo James Williamson, que no fue guitarrista fundador de los Stooges, que entró después. Pero ya todos los Stooges, si no me equivoco, han fallecido. Pero cuando se hizo este documental en el 2017, creo que todavía estaba vivo Scotty, le decían, que eran los hermanos Asheton, Scott Asheton. Y es muy interesante. Conocen ustedes toda la carrera de los Stooges y la verdad que es un gran documental. Pero déjenme contarles que Jim Jarmusch dice: prefiero hacer una película sobre un tipo que pasea a su perro que sobre un emperador de China. Y eso es porque todas sus películas son muy casuales, pueden suceder en tu colonia, en una zona de tu ciudad, y él no se va a hablar sobre un emperador chino, que aunque es algo muy válido, pues es algo muy ajeno a nuestra cultura, ¿no? Y él es una persona como mucho más cotidiana en su manera de hacer cine, y de pronto tiene escenas donde a lo mejor no pasa absolutamente nada, pero nada más con la mirada de la gente, tú te das cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Sin decir una palabra. Y tiene estos momentos como de contemplar las cosas. A mí me parece que es sumamente original. Y les traigo unas películas que a mí me gustan mucho, pero déjenme comentarles que un crítico del New York Times dijo que las películas de Jarmusch tienen el tempo y el ritmo del blues y del jazz, incluso en su uso u omisión del lenguaje, que eso es lo que les comentaba. Sus películas trabajan en nuestros sentidos de la misma manera que lo hace cierto tipo de música, en este caso el blues y el jazz. Una de mis películas favoritas es con Johnny Depp, de 1995, y se llama Dead Man. Aquí también sale Robert Mitchum, el actor clásico de Hollywood, y también sale Iggy Pop. Esta es muy altamente recomendable. Otra película que me gusta mucho es Ghost Dog, Perro Fantasma, The Way of the Samurai, el estilo o la manera del samurái. Esta película es de 1999 con Forest Whitaker, el gran actor de color que se ganó el Oscar, si no me equivoco, por la película de Idi Amin. Y esta es una joya que se llama Flores Rotas, Broken Flowers, con Bill Murray. Esta es del 2005. Chistosísima, porque les platico tantito. Esta película es de un cuate que está medio retirado y es medio rico, tiene mucha lana porque invirtió en tecnología y en softwares y todo eso. Y de pronto pues su chava lo deja y le llega una carta de una de sus ex, pero no está firmada y nada más le dice que tiene un hijo. Y entonces tiene un vecino que es un cuate que tiene como 4 o 5 trabajos, pero es un vecino así de esos intensos, ¿no? Que va y lo visita, tiene 5 hijos y este cuate no tiene hijos, ya está viviendo solo, lo acaba de dejar su chava. Y va y le dice que tiene que salir a buscar a las mujeres con las que anduvo en esa época, que tiene que encontrar a su hijo, y le empieza a lavar el coco y pues este cuate se va en la búsqueda de la madre de su supuesto hijo, ¿no? Y obviamente pues no da con ella, pero la película es increíble, con un sentido del humor. Se la recomiendo muchísimo, se llama Broken Flowers. Flores Rotas con Bill Murray. Pero la última película que hizo el año pasado se llama The Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren, y es su primera y única película de zombies, que ya ven que los zombies están muy de moda. A mí me pareció genial. Sale también Bill Murray
y sale el actor este joven que está teniendo mucho éxito que se llama Adam Driver, sale Tilda Swinton que se la lleva, Tilda Swinton también sale en Broken Flowers, sale Tom Waits y sale Iggy Pop. El Iggy Pop es un zombie que viene acá con una chava y se come en una mujer, ya sabes. Pero bueno, está muy chistosa porque tiene un tempo bien raro y suceden unas cosas tan extrañas que ese es el cine de Jim Jarmusch, que sin tanto rollo y tanta producción y tantos efectos especiales te sorprende nada más con su creatividad y su iniciativa, ¿no? Así que amigos, ya saben, en este podcast un pequeño recuento de las recomendaciones de hoy. Como siempre, el libro de David Byrne, How Music Works, cómo funciona la música, y el cine y las diferentes películas de Jim Jarmusch. En este caso, el documental de los Stooges, la película Dead Man, Hombre Muerto con Johnny Depp, la película Ghost Dog y The Way of the Samurai, el estilo del samurái con Forest Whitaker, y Broken Flowers, Flores Rotas con Bill Murray. Por último también, The Dead Don't Die, su película del año pasado sobre los zombies. Y ahora nos vamos a la historia del lunes, a la historia de la semana, a la historia de hoy. ¡Au! Ay, hoy les tengo una historia, porque si no son cosas que me han pasado a mí, ¿de qué cosas les puedo hablar, no? Estuve buscando para ustedes esta publicidad que me costó un verdadero pedo, una bronca tremenda conseguirla porque no la encontraba. Este fue el primer y único festival que se nos ocurrió producir a Dangerous Rhythm, y me refiero a producción de todo y de inversión, con nuestros managers de aquel entonces, Carlos Aceves, que le decíamos La Coneja, y otro cuate que se llamaba Enrique Paz. Que después de esto, pues ya como que tronamos como chifladores. Esto se llamó Chiquitibuma la Bim Bomba, Chiquitibuma la Bim Bomba, Juventud, Juventud, ra, ra, ra. Y fue el primer festival músico juvenil. Primer festival músico juvenil. Con Three Souls in My Mind, Dangerous Rhythm, Kenny and the Electrics y una banda que se llamaba The O's. Donde terminaron tocando juntos, lo que es la vida, terminaron tocando juntos Rip Sick de Dangerous Rhythm y Sabo Romo. Después de este festival fue en 1983, el 1 de octubre de 1983. Y fue la última tocada de Rip Sick, que de hecho el Gato estuvo de invitado ahí con nosotros para que viera más o menos el show y se diera cuenta, pues, el asunto de la banda. Digo, ya teníamos varios meses ya sabiendo que Rip salía y que entraba Jorge, el Gato Arce. Y pero invitamos al Gato a ese show para que viera más o menos todo el asunto y cómo funcionaba el Dangerous Rhythm en vivo, ¿no? Pero pues, sucedió una cosa muy particular esa noche que la quisiera compartir con ustedes. Fue una verdadera experiencia porque nosotros al final del camino éramos músicos, nunca habíamos producido un concierto, nunca nos habíamos enfrentado a las broncas de los permisos, de toda esta traba que había en aquel entonces, que supongo que si ahorita es medio complicado, en 1983 era 40,000 veces más complicado. Y entonces, pues llegó un momento en que sí como que quisimos tirar la toalla, ¿no? Pero pues ya estaba todo el proyecto caminando y todo, pero hubieron muchísimas trabas, sobre todo con todos estos rollos de los permisos, las delegaciones, todo eso. Pero el show comenzó a tiempo, todo funcionó perfectamente. Me acuerdo que Armando García de la cadena nos apoyó con el equipo, con toda la infraestructura de monitores y todo el sistema de audio y todo. Y pues Armando era un profesional porque Armando pues ya había trabajado. Él hizo el festival Nosotros en 1981, si no me equivoco, allá en el Toreo Cuatro Caminos. Trajo a Alice Cooper a Monterrey. Estuvo involucrado en shows ya masivos de este nivel, ¿no? Logramos convocar como entre 10,000 y 12,000 personas. Pero, me estoy adelantando. La cuestión fue que tuvimos pues una reunión con el productor, con el ingeniero de sonido, con todas las bandas. Y como éramos 4 grupos, era muy importante tratar de respetar el espacio
entre banda y banda, ¿no? Para tratar de darle una continuidad al show y que pues los chavos no empiecen a pensar en, a ver, déjame ver aquí qué hago, qué invento, o qué me descubro, o quién sabe qué onda, sino que tratar de ser continuos con el show. Y pues abrieron The O's y todo salió de maravilla. Era un rock pop ligero, muy bien interpretado porque todos tocaban muy bien. Y Manolo Ortiz, que era el cantante y compositor de las rolas, pues él fue un publicista muy famoso que trabajó en grandes agencias como Young & Rubicam y hizo campañas importantísimas dentro de la publicidad en México en la década de los 70, de los 80, de los 90, incluso creo que sigue activo en la publicidad. Pero bueno, Manolo fue muy amigo de la banda, él, sus hermanos, a todos los conocíamos muy bien, y pues la verdad que era una banda que sonaba bastante bien y ya estaba empezando a tocar en diferentes lugares y los jalamos y también se involucró en la producción y al final del camino fue un trabajo de equipo, ¿no? Entonces salió The O's, tocaron de maravilla, todo perfecto. 10, 12 minutos salió el Tri, en la época que a mí me gustaban muchísimo, que eran el trío clásico, donde estaba Alex Lora en el bajo, estaba Sergio Mancera, el Cóndor, en la guitarra, y estaba todavía Charlie Habvogel en la batería antes de que entrara Mariano Soto. Y pues se rifaron, se llevaron a la gente, se la ganaron. Pues era el Tri, ¿no? Al final del camino las rolas de Lora, las letras y todo siempre fueron parte de nuestra cultura. Y esa tarde, noche, pues no sucedió nada diferente. Se metieron a la gente a la bolsa y fue un éxito. Pasaron 10, 12, 15 minutos y ¡pum! Salió el Dangerous Rhythm. Nosotros nos reventamos nuestras clásicas de aquel entonces. Creo que ahí estrenamos, si no me equivoco, Marielito en una versión en inglés. Pero pues tocamos Indocumentado, Estás Perdida, Electroshock, todas las rolas clásicas de la etapa punk y ya más un poquito New Wave de Dangerous Rhythm. Y pues bien, todo salió de maravilla. Pero resulta que por alguna razón, y cabe mencionar que cada banda tocó como 45 o 50 minutos, ¿no? Entonces ya estaba el festival ya bien entrado, ya llevábamos, no sé, 3 horas de música. Y entonces Kenny y los Eléctricos cerraba. Y yo no sé qué pasó, pero por alguna razón pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, media hora. Y Kenny traía un show bastante atractivo, porque a Ricardo Ochoa y a Kenny se les ocurrió agarrar como 20 chavas y groupies y amigas y familiares cercanos y vestirlas de negro con minifalda y subirlas a todas al escenario. Así empezó el show. Pero antes de que eso pasara, pues resulta que algún camarada, algún brother que andaba ahí en el Palacio de los Deportes, pues se aburrió, ¿verdad? Se sacó de onda de estar tanto rato esperando, porque como les digo, el show había tenido una cierta continuidad y de pronto aquí pues pasó media hora, 35 minutos y no salía nadie, estaba nomás música grabada. Y a este cuate se le ocurrió darse un rol y para sorpresa de él y de todos los asistentes, vio una puerta de madera con un candado, la pateó, la rompió y pues era un depósito de cerveza Corona. ¡Ah! ¿Qué tal, hijo? Bueno, pues yo nada más me acuerdo que de pronto me llamó un cuate de seguridad y me paró atrás del escenario y yo empecé a ver cómo venían corriendo chavos con cajas de Corona en el hombro y llegaban los lobos de seguridad, se las quitaban y las regresaban para arriba. Pero quién sabe cuántas cervezas pudieron bajar, cuántas cajas pudieron bajar antes de que los lobos se dieran cuenta. Y era así como, haz de cuenta que era como una especie de escalera eléctrica donde venían bajando las cervezas, los lobos se las quitaban y volvían a subir. Venían bajando las cervezas, los lobos se las quitaban y volvían a subir porque ya habían detectado eso. Entonces ahí sí pudieron frenarlo. Pero quién sabe a la hora de la hora cuántas cajas sí pudieron bajar. La cuestión es que de pronto empezó a tocar Kenny y empezaron a volar cascos por el aire, ¡pum! Y pues de pronto una chavita, un botellazo en la cabeza, de pronto otro cuate no sé qué, y pues Protección Civil tuvo que parar el concierto. Se armó un despapalle.
Ya habían 2, 3 gentes heridas, llegó la Cruz Roja. Bueno, terminó esto en un... O sea, fue horrible porque todo iba muy bien hasta que sucedió este asunto, pero esto es lo que pasa, ¿no? Y lo que pasaba en aquel entonces. Hoy en día sería muy difícil que una situación así se diera, ya hay mucha seguridad, está todo bajo control. Total, creo que hubieron como 3 o 4 heridos, pero los periodicazos al día siguiente, de por sí estábamos tratando de limpiar el nombre del rock mexicano y con esto lo volvieron a embarrar y todos los medios de comunicación se aprovecharon para hablar y echarle tierra al evento, que la verdad había salido de maravilla. Si no es por esto no hubiera habido bronca. Entonces Kenny tuvo que parar de tocar. Y no solamente fue eso, sino que la banda se super sacó de onda, ¿no? Y entonces Ricardo quería seguir tocando, pero por un lado estaba la presión de Protección Civil, que teníamos que dejar de tocar, que el show no podía seguir, que nos iban a poner una multa, que ya habían heridos, y habían 10 o 12 mil personas. O sea, toda la parte de en medio del palacio estaba llena, y en las gradas ya empezaba a haber también bastante gente. Entonces había una vibra de mucho, mucho público, que eso cambia mucho las cosas, ¿no? Y entonces, no me acuerdo qué pasó, que de pronto llegó la seguridad. Y cuando bajó a Kenny, pues nos reunió a todos, ¿no? Nos sacó a todos del camerino y nos tuvo ahí juntos. Y de pronto se bajaron las luces del palacio y se oyó una como estampida, que yo nunca supe bien hacia dónde iban, pero hagan de cuenta que había entrado una estampida de 100, 150 elefantes al palacio. Se oía taca, 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 hace unos pasos en las gradas de madera. Yo no sé si a lo mejor era que la gente se salió del círculo y se subió a las gradas para tratar de ver qué estaba pasando tras bambalinas, o si de pronto llegó la seguridad y los empezó a sacar, pero a nosotros nos agarraron y nos metieron a un cuarto secreto, así es como yo le llamo, porque es un cuarto extrañísimo que estaba como abajo de un puente de cemento, y ahí nos metieron a todos los músicos, a varios secres. Éramos como 30, 40 personas en este cuartito, pero cuando se oyeron los pasos estos, era una estampida como si verdaderamente hubieran soltado, no sé, ganado, una cosa increíble, todos los pasos, la profundidad y así sobre la madera de las gradas. Yo no sé exactamente, y la verdad que nunca lo averigüé. Hubiera estado bien haber tratado de averiguar qué fue eso. Pero por suerte ya no pasó a mayores, ¿no? Llegó la Cruz Roja y a todas las personas que habían sido accidentadas por un botellazo en la cabeza, porque empezaron a aventar los cascos. Entonces imagínate tener a tantas personas ahí juntas. Entonces volaban los cascos entre el público y pues obviamente le caían a alguien en la cabeza o en el hombro o en algún lado. Y así empezó todo el despapaí. Fue cuando Protección Civil decidió que Kenny dejara de tocar. Entonces, al fin nos sacaron de ese cuarto. Y yo me acuerdo que ya después de que todo había pasado, ya había terminado la noche, no nos multaron. Yo salí de atrás del escenario donde estaba todo el equipo y todo, y por una rendijita entré y me paré en el centro del Palacio de los Deportes. Y vibré el lugar así todo vacío, con una cantidad de cristales, de todas las botellas que se habían roto y de basura, que siempre me quedé con las ganas de haberme tomado una foto. Ya se imaginan, ¿no? Esa época en que obviamente no habían celulares. La verdad, las cámaras de video apenas estaban empezando. Casi todas las cámaras eran como Super 8 y muy poca gente las manejaba. Entonces hay tantas historias y tantas cosas que vivimos con el Dangerous Rhythm e incluso con Ritmo Peligroso que no se pudieron documentar. Pero yo me acuerdo cuando yo me paré en el centro del Palacio de los Deportes, así, con esa vibra ya sin público, sin audio, sin nada, y todos los cristales y toda la basura ahí, era así como salir en una portada haciendo como, ¿qué pedo, no? ¿Qué pasó, no? Y eso fueron los estragos que dejamos esa noche, desafortunadamente. Qué lástima que ¿cómo se llama? Que no terminó bien. Eso fue para mí lo peor, que no terminó bien. Y bueno, pues ahí estaba el gato con nosotros, que lo habíamos llevado a que viera el show, porque ya nos había visto varias veces en Hip 70, pero lo llevamos ese día
a que viera ya un show más grande, con más cosas, con mayor iluminación y todo. Y pues lo terminamos invitando a este despapalle que acabó así como que la fiesta de la tía Hortensia, mano. Pero bueno, miren, aquí está esto para que no se les olvide. Primer festival músico juvenil. Le metimos todo un rollo al asunto y acabó en el primer desastre músico juvenil. 350 pesos la admisión y el famoso letrerito de NRDA. Nos reservamos el derecho de admisión, lo ven aquí abajito. Y bueno, con Three Souls in My Mind, Dangerous Rhythm, The O's y Kenny and the Electrics. Sábado 1 de octubre de 1983 a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Esto para mí fue un momento inolvidable y lo comparto con ustedes, amigos queridos de Cómo Está la Banda. Y ahora, como todos los lunes, cuando estoy solo, nos vamos al vinilo del lunes. ¡Para arriba! Amigos, hoy les traigo uno de los discos que a mí más me llegó en mi adolescencia. Y hablo de Crime of the Century de Supertramp. Yo sé que muchos de ustedes deben de ser fans de Even in the Quietest Moments o de Desayuno en América, Breakfast in America. Pero para mí, este es el disco más trascendente de su carrera. Porque es un disco que tiene destellos de pop hasta de progresivo. Un verdadero concepto muy poco común en aquella época. Y pues es un disco que lo disfruto muchísimo y hay muchas canciones que me llegan de verdad al corazón. Les quería comentar algo antes de empezar con esto. Si ustedes se fijan aquí dice To Sam, para Sam, en esa esquinita, no sé si lo pueden alcanzar a ver. Y resulta que Sam fue el apodo que le pusieron a Stanley August Misijes, que fue el millonario holandés, que fue como su mecenas, su rey Midas, que les invirtió mucha lana desde 1969 a 1972. Lo voy a dejar aquí porque lo voy a seguir comentando. Este fue el tercer álbum de Supertramp, grabado y lanzado al mercado en 1974. Se empezó a grabar entre enero y febrero y fue un disco que se tardó alrededor de 6 meses en producirse, entre grabación y mezcla y todo, que era mucho tiempo para la época, sobre todo una banda que no venía de éxitos comerciales. Pero ellos salieron con A&M y es importante que les comente, esa disquera que tuvo a Police, que tuvo a grandes artistas. A&M era la A de Herb Alpert, el que era el trompetista famoso líder del Tijuana Brass, y la M de Jerry Moss. Entonces era Albert and Moss, A&M Records. Y Jerry Moss y Herb Alpert le tenían muchísima fe a Supertramp. Ellos venían de 2 fracasos discográficos y de una gira bastante, pues no les fue bien. Pero era una época en que los ejecutivos de las disqueras, cuando creían en un artista, no le daban la carta de retiro si no vendían el primer disco, incluso en el segundo, sino cuando veían que había talento, le metían todo al artista, ¿no? Porque pues sabían que tarde o temprano el artista iba a responder. Esa es la filosofía para mí pues más increíble, porque es la que creo que más ha funcionado. Es la filosofía con la que firmaron a Bruce Springsteen, con la que firmaron a The Police, con la que firmaron Elton John, a los Rolling Stones. Entonces era verdaderamente tenerle fe al artista, invertirle, y si no te funcionaba en el primer disco, síguele invirtiendo porque te va a funcionar en el segundo o en el tercero. En fin, eran otras culturas, eran otros países, muy lejano a lo que pensaban los ejecutivos discográficos en México en aquellas épocas. Y digo, y hablo de, yo aquí todavía ni siquiera había formado mi primera banda profesional, estaba apenas empezando a tocar el bajo y todo eso. Pero bueno, aquí Supertramp verdaderamente se replantea su futuro. Los 2 integrantes más importantes eran Roger Hodgson, que era el guitarrista, compositor y cantante,
y Rick Davis, que era el tecladista, compositor y cantante. Entonces ellos eran esta mancuerna un poco así como Lennon-McCartney, por decir algo, en los Beatles. Y decidieron cambiar de músicos, se replantearon todo y reclutaron al baterista Bob Siebenberg, al saxofonista John Helliwell, que también toca varios instrumentos de aliento en este disco, y al bajista Dougie Thompson. Este disco tuvo dos éxitos muy grandes que los ayudó muchísimo, que son Dreamer y Bloody Well Right. Right, right, you're bloody well right, you got a bloody right to say. Y logró un éxito increíble, un éxito pues histórico en Europa, en Inglaterra y en toda esa zona. Sin embargo, en Estados Unidos se tardó hasta 1977 en ser disco de oro, pero fue reconocido gracias también a Even in the Quietest Moment, que trae Give a Little Bit. Ese disco despegó y por lo tanto también ayudó mucho a Crime of the Century, pero estuvo en el top 10 de Inglaterra y en el top 40 de Estados Unidos. Antes de grabar el álbum, Roger Davis y Hudson, junto con estos nuevos integrantes, se fueron a una granja que se llamaba, por aquí lo apunté también, déjenme ver tantito, South Combe Farm. Se fueron a esa granja y estuvieron inmersos en la música, inmersos en los ensayos. Lo único que hacían era comer, dormir y ensayar. Comer, dormir y ensayar en esa granja. Y produjeron 42 demos, que esto es una cosa que yo siempre le he considerado una locura, porque yo en ese aspecto me identifico con Sting. Yo siempre fui un compositor y un músico que me gustaba llegar al estudio y tener listo mi disco. O sea, si yo iba a grabar 12 canciones, yo me enfocaba en componer 12 canciones, no en componer 40 y escoger 12 y dejar 28 ahí rezagadas para más adelante. Yo prefería meterle tiempo a lo que iba a grabar y vámonos recio, ¿no? Entonces, en este caso Supertramp tenían 42 maquetas y solamente grabaron 8 rolas de este disco, que tiene 4 de un lado y 4 del otro. El lado 1 es School, Bloody Well Right, Hide in Your Shell, Escóndete en tu concha, Asilo, la número 4, y el lado B tiene Dreamer, You're Nothing But a Dreamer. Luego sigue Rudy, que qué bonita rola, If Everyone Was Listening, si todo el mundo estuviera escuchando. Y por último, El Crimen del Siglo. Wow, qué buenas rolas. Y ahorita las he estado escuchando antes de hacer este podcast y de verdad qué maravilla. Este disco fue producido y grabado por Ken Scott, que ya saben ustedes que Ken Scott fue una persona que tuve el honor y la suerte de conocer y de hacerme su amigo hace muchos años, desde 1987 allá en Los Ángeles. Y fue coproducido por Ken Scott y por Supertramp. Y era cuando ya Ken Scott se dedicó a producir, porque fue ingeniero muchos años, pero después de todo lo que aprendió con los Beatles, con Billy Cobham, con David Bowie, con tanta gente con la que estuvo involucrada, decidió que era momento también para él para comenzar a producir. El disco fue grabado en los estudios Ramport, que por cierto eran los estudios de The Who. De ahí se brincaron a Trident, que era el estudio que manejaba Ken Scott, pero ahí ya empezaron a tener problemas con Ken, porque resulta que Tony DeFries, el que era manager de Bowie, que era un tranza, qué raro, ¿verdad? Un manager tranza, me parece raro, no sé dónde he escuchado eso antes. Les debía un dineral, se había transado a Bowie y se había transado a los productores y a la gente que tenía que ver con las grabaciones de Bowie. Entonces el Tony DeFries le debía un dineral a Trident, por lo tanto Trident le debía un dineral a Ken Scott y tuvieron broncas, entonces se tuvieron que ir de Trident. Creo que fue de lo último que Ken Scott hizo en Trident, parte del Crime of the Century de Supertramp, del crimen del siglo, y terminaron en los estudios de Scorpio. La portada la hizo Paul Wakefield y también hizo la fotografía, porque este disco tiene adentro esta fotografía de los sombreros volando con los fracs y tiene todas las letras de las canciones, que también está reflejado aquí atrás. Muy bonito el arte. Me encanta la reja esta volando en el espacio con las manos. Y el título del disco es increíble, El Crimen del Siglo. Y Fabio Nicoli fue el director de arte.
que pues no los conozco, pero bueno, suena chido, Fabio Nicoli. Todas las canciones se acreditan conjuntamente a los compositores Roger Hudson y Rick Davis. Como les comentaba hace rato, fue algo así un poco como Lennon-McCartney. Sin embargo, se notan mucho las rolas de Davis como Asilo, Rudy, Bloody Will Write, que son de Rick Davis, y Dreamer, y si todos estuvieran escuchando, y Hide in Your Shell, Escóndete en tu concha, de Roger Hudson, uno se da cuenta que tiene cierta diferencia, ¿no? Pero al final, en un mismo disco, se hace un conjunto muy bonito de melodías. Y por último, School, que es la canción con la que abre el disco, y El Crimen del Siglo, son colaboraciones de ambos, ¿no? Hudson escribió Hide in Your Shell cuando tenía 23 años y se inspiró, era un muchacho muy introvertido. Por eso se llama Escóndete en tu concha, que dicen que eso también es muy clásico de los signos de cáncer. Que aunque yo soy cáncer y parezco ser muy extrovertido, yo tengo también mis momentos de introversión y de intimidad y tiendo como a alejarme y esconderme en mi casa y resolver mis cosas a mi manera, en fin. Y Dreamer la compuso en su piano Wurlitzer cuando tenía solo 19 años, ¿eh? Y vean qué éxito se aventó cuando tenía 19 años. Y años después la grabó con Supertramp. School admite Davis, ¿cómo se llama? Que colaboró junto con Hudson gracias a su solo de piano y en gran parte de la letra. Entonces, hace rato, como comentaba, School es una colaboración de ambos, de Roger Hudson y de Rick Davis. El álbum lleva el nombre de la última canción del disco, que es la octava canción, que es la última rola del lado B, que se llama Crime of the Century, pues la consideraron ellos la rola más fuerte del disco, la más intensa. En español sería El Crimen del Siglo. Hudson comentó una vez que El Crimen del Siglo, Crime of the Century, es la canción que más personas se han acercado a mí y me han dicho que esa canción los conmovió de una manera muy especial. Y fue una rola que verdaderamente fluyó cuando estaban en esta granja que les comenté, South Combe Farm, donde hicieron toda la preproducción para este disco. Hudson y Davis declararon que la comunicación en el grupo estaba en su punto máximo durante la grabación de este disco. Y también Siebenberg, el baterista, declaró que en este álbum la banda alcanzó su pico artístico. Vaya, Ken Scott comenta que las personalidades de Davis y de Hudson eran muy diferentes, pero eso fue lo que le dio a la música este sonido tan especial, ¿verdad? Cuando dos personalidades comulgan en una misma misión, en un mismo sentir, y pues siempre sale un sonido increíble, la verdad, cuando hay dos compositores, dos artistas diferentes. Me di a la tarea, amigos, el libro este que me estaba leyendo de Ken Scott, que se los comenté en los primeros podcasts, que se llama Desde Abbey Road hasta Ziggy Stardust, From Abbey Road to Ziggy Stardust. Él comenta su experiencia con Supertramp durante la grabación de este disco y del disco siguiente, el de Crisis, What Crisis. Y pues, me di a la tarea de hacer algunos apuntes para compartirlos con ustedes. Curiosamente, Ken Scott no los quería grabar. Parece que le mandaron unas maquetas como editadas y en vez de que él pudiera escuchar las rolas completas, le mandaban como 30 segundos de una rola, 40 segundos de otra rola, una cosa así. Y lo único que crearon en Ken Scott fue confusión y se super sacó de onda. Y entonces dijo, a mí no me interesa producir a estos chavos. Y resulta que su manager, que se llamaba Jack Nelson, que trabajaba para Trident, le dijo, mira, no seas güey, a esta banda le están invirtiendo mucho dinero y te conviene producirlos porque vas a empezar a crear una relación con la discográfica, con A&M Records, y más adelante probablemente te van a contratar para que produzcas y grabes otros artistas y otros proyectos, ¿no? Y entonces le dijo el Jack Nelson, ¿sabes qué? Va a haber un showcase. Un showcase es cuando un artista toca para diferentes personas que puedan estar interesadas en el proyecto. Hay showcases para disqueras donde se invitan ejecutivos de la disquera. En este caso ellos ya eran artistas A&M. Entonces invitaron patrocinadores, productores para un tour, diferente tipo de gente. E invitaron entonces a Jack Nelson y a Ken Scott. Y resulta que cuando están en el showcase se voltea Jack Nelson y le dice, ¿sabes qué? Pues si quieres vámonos, güey. Sí está medio de flojera esto. Y se voltea a Ken Scott y le dice, estás mal, hijo. Suenan increíble. Los quiero producir. Y entonces quedó gratamente impresionado
y se involucró por completo en el proyecto del crimen del siglo de Supertramp. Es importante también mencionarles que el disco tiene una serie de efectos especiales, pero no los sacaron de discos pregrabados. Todos los efectos especiales los grabaron ellos a su manera, como ellos quisieron, y luego los integraron al disco. Por ejemplo, en la canción de School empieza con unos niños gritando, corriendo, que se ve, y Ken Scott se fue a la primaria de sus hijas en aquel entonces, se fue a la hora del recreo y grabó durante media hora a los niños corriendo y gritando en el recreo y todo eso. Y después le pasó la cinta a Roger Hudson y él estuvo yendo con audífonos diciéndole quiero tal pedazo, y así fue como comienza la rola de School con estos niños a la hora del recreo. El sonido del tren en Rudy lo grabaron en la estación del tren de Londres en Paddington, y los ruidos de la multitud en las estaciones de tren lo grabaron en Leicester Square, pero todas son grabaciones originales. Por último, esto es algo que vale la pena comentarlo, Ray Cooper, no sé si ubican ustedes al percusionista Ray Cooper, que ha tocado con todo mundo, pero creo que se hizo muy famoso por ser el percusionista de Elton John. Él era músico de estudio, grabó con Eric Clapton, ha grabado con mucha gente. Ray Cooper, que era muy amigo de Ken Scott, le dijo, mira, en las películas de terror agarras un gong y lo sumerges en agua y te da un sonido bien pacheco y bien extraño y bien interesante. Y pues el Ken Scott lo replicó en Crime of the Century. Ahí lo pueden escuchar ustedes de pronto en medio de la rola, porque es una canción muy interesante. Es una canción que empieza con una melodía y de pronto cae en un solo de piano con cuerdas y se va a otro nivel. Yo por eso digo que Supertramp era pop progresivo, por sus estructuras. Tienen canciones muy muy pop que tienen unas estructuras pues un poco más tradicionales, pero de pronto tienen esta música que les vale gorro y la mandan a otros horizontes y a otros niveles, ¿no? Y eso es para mí lo que les da ese toque de progresivos. Y entonces resulta que no consiguieron un gong, pero Bob Siebenberg, el bajista, consiguió como una lámina de metal, llenaron un acuario inmenso de agua, y entonces de pronto ¡pau!, le pegaba y sumergían la cosa de metal en el acuario, ¿no? Causando un tremendo ruido extrañísimo que se lo metieron a Crime of the Century. En el disco, supuestamente le dan crédito a Ken Scott de Water Gong, pero parece que no tuvo nada que ver él con eso. Y otra cosa también importante de este disco, les quiero platicar un poco de los moving faders. Faders son estos no son botones propiamente, estas palancas que se suben y se bajan para controlar un poco los volúmenes. Y en aquel entonces no habían los que se llaman moving faders, que son automatizados. Tú hoy en día grabas una canción y de pronto en un canal hay una guitarra que está subiendo y otra que de pronto está bajando, y de pronto hay un crossfade que baja una guitarra y sube la otra y se cruzan. Y estoy hablando de un canal de guitarra, ¿no? Como también de pronto pueden haber unos platillos que de pronto en cierto momento de la rola bajan de volumen y de pronto se les vuelve a subir, y de pronto entra un teclado por un lado que lo tienes en estéreo y le bajas de un lado y le subes del otro. Eso es lo que se llama hacer una mezcla, y con moving faders tú metes toda la computadora y la computadora te encarga de moverlo. Pero aquí habían canciones donde necesitaban 5 seres humanos con 2 brazos cada uno, o sea que eran 10 faders que había que moverlos en su momento con una simetría total, como si fueran un equipo de soccer, con una perfecta simetría en el momento correcto. Si uno la regaba, tenían que volver a repetir la toma. Entonces es importante hablar de que estos discos de la década de los 70, de los 80, fueron hechos sin esta cosa tan increíble que se llaman los moving faders, ¿no? Y el crimen del siglo, el Crime of the Century, fue hecho así, completamente de una manera arcaica, primitiva, con todo mundo en el estudio poniendo sus manos, concentrados. Tú tienes que hacer esto en el minuto tanto. Obviamente a veces no tenían que ver los minutos porque ya se sabían la rola de memoria, pero una sincronía perfecta entre todas las manos moviendo todos los faders. Pues esto es más o menos la reseña que les traje para el día de hoy, amigos, del Crime of the Century de Supertramp, un disco que yo en lo personal admiro mucho. Recuerden lo que les dije, dedicado a Sam, que fue su inversionista durante muchos años, producido por Ken Scott y por Supertramp, en esta funda tan bonita donde vienen todas las letras y todos los créditos de producción y todo eso.
Como siempre, les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube, que me sigan escribiendo a cómo está la banda @gmail.com. Esténse pendientes que viene el primer streaming de Ritmo Peligroso el viernes 9 de octubre a las 9 de la noche por la plataforma de eTicket. Seguimos comunicándonos por Instagram, por Facebook, por Twitter. Estoy muy contento de sus correos, los leo, los contesto. La verdad que es un momento bien bonito del día donde interactúo con todos ustedes. Vean mis camisetas y ya estamos por sacar las camisetas del podcast. Estamos viendo cómo podemos tenerlas en la República Mexicana, tener un punto de venta ya para poder mandarlas a todos los lugares. Y bueno, todos los links, como siempre, están aquí abajo de mi podcast. Les voy a tocar un pedacito, como siempre, de una rola mía. Esto es de mi disco de solista, se llama Falla mi corazón. Cada vez que tú me llamas, la saliva se me traba, tiembla mi corazón. Cada vez que hago ejercicio, subo y bajo tu edificio, falla corazón. Y es que siempre y de repente la verdad es incoherente, las ideas se van flotando y me regresan rebotando. Soy el viejo hechicero que te cuelga en un llavero, tal vez perro callejero en busca de un hogar sincero. Tiembla mi corazón. Falla mi corazón. ¿Cómo está la banda?